Una mujer española descubrió algo terrible en la basura de su jefe y lo que hizo salvó a una familia entera de un desastre que podría destruir sus vidas para siempre. A veces, los mayores descubrimientos ocurren en los lugares más inesperados, y una simple limpiadora puede convertirse en la heroína que una familia nunca imaginó necesitar. Antes de comenzar esta emocionante jornada, no olvides suscribirte al canal para recibir nuevas historias todos los días. Cuéntanos en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Me encantará saber hasta dónde está llegando esta historia. Y aprovecha para dejar tu like que nos ayuda a seguir trayendo nuevas historias. El aroma de café andaluz se mezclaba con el olor de las primeras lluvias del otoño sobre las avenidas arboladas de Málaga, mientras Patricia Hernández se ajustaba el delantal azul marino y observaba la imponente residencia donde trabajaba desde hacía 6 años. La mansión de 3 pisos en el Jardín Universitario, uno de los barrios más nobles de la ciudad, se alzaba entre las copas de los árboles como un castillo moderno, con sus amplias ventanas y jardines perfectamente cuidados. A sus 38 años, Patricia cargaba sobre sus hombros el peso de una decisión que la atormentaba todos los días desde que llegara a Andalucía. Dejar a Cayo, su hijo de 10 años, con su madre en Sevilla, había sido la elección más difícil de su vida, pero también la única manera de garantizar un futuro mejor para ambos. Cada euro enviado a España representaba no solo sustento, sino la esperanza de un día poder reunir a la familia nuevamente. Formada en pedagogía por la Universidad de Andalucía, poseía cualificación suficiente para enseñar, pero los obstáculos burocráticos para validar el diploma en otra región y la necesidad urgente de ingresos la habían llevado al trabajo doméstico. Lo que comenzó como una solución temporal se había convertido en una rutina meticulosa que ella había abrazado con la misma dedicación que dedicaba a la educación. La familia Campos vivía en aquella residencia como un retrato de la prosperidad malagueña. Mauricio Campos, de 45 años, comandaba una red de restaurantes sofisticados que se extendía por todo el norte de Andalucía, conocido por traer al interior la cocina refinada que antes solo se encontraba en las capitales. Su esposa Julia, exabogada de 42 años que había abandonado la carrera para dedicarse a la familia, se mantenía involucrada en proyectos sociales de la alta sociedad local. Los hijos de la pareja, Andrés de 17 años y Livia de 14, asistían al colegio más prestigioso de la ciudad y parecían destinados a perpetuar el patrón de vida privilegiado de sus padres. Andrés demostraba un talento musical excepcional, tocando el piano con la misma elegancia con la que su padre dirigía los negocios, mientras Livia destacaba académicamente, siempre entre las primeras de la clase. Patricia había desarrollado a lo largo de los años una rutina casi ritualística. Se despertaba a las 5:30 de la mañana en su pequeño apartamento en el conjunto residencial Ciudad Alta. Preparaba un café fuerte como había aprendido en su infancia andaluza y llegaba a la mansión exactamente a las 7 en punto. El primer ritual era preparar el desayuno siguiendo las preferencias que había memorizado: café filtrado para Mauricio, té verde para Julia, chocolate para Livia y café con leche para Andrés. La organización de la casa seguía un sistema propio que había desarrollado observando las necesidades específicas de cada residente. La ropa de Mauricio se separaba por colores y ocasiones. La de Julia se organizaba siguiendo un complejo calendario social que ella misma había creado. Y la de los adolescentes se mantenía siempre lista para las actividades escolares y extracurriculares. Sus tardes estaban dedicadas al jardín, donde cultivaba algunas hierbas que su madre le había enseñado a plantar, tarareando bajito antiguas canciones andaluzas que la conectaban con sus orígenes. Era en esos momentos que el conflicto interno se intensificaba, cuando las videollamadas con Cayo llenaban simultáneamente su corazón de alegría y añoranza. El calendario escondido en su bolso marcaba 347 días desde la última vez que había abrazado a su hijo. Cada X roja representaba no solo un día menos de separación, sino también un día más de crecimiento que ella estaba perdiendo. Las fotos que él enviaba mostraban un niño que crecía rápidamente,
desarrollando rasgos que ella reconocía de su propia infancia, pero también una independencia precoz que la preocupaba. Mauricio siempre había sido un jefe respetuoso, pagando a tiempo y ofreciendo condiciones de trabajo dignas. Reconocía el valor del trabajo de Patricia y frecuentemente elogiaba su dedicación, llegando a aumentar espontáneamente su salario el año anterior. Julia, por su parte, la trataba con cordialidad educada, manteniendo siempre la distancia apropiada, pero nunca siendo irrespetuosa. En los últimos meses, sin embargo, Patricia había comenzado a percibir cambios sutiles en el ambiente familiar que su experiencia como educadora le había enseñado a identificar. Mauricio llegaba a casa con una frecuencia creciente, aparentando un cansancio que iba más allá del trabajo normal, sus ojos revelando una preocupación que él intentaba disimular. Las conversaciones entre la pareja, antes distendidas durante las cenas, se convirtieron en susurros puntuales y miradas cargadas de tensión. El primer cambio concreto que observó fue la multiplicación de medicamentos en el armario del baño de la pareja. Frascos de ansiolíticos e inductores del sueño comenzaron a aparecer con regularidad, sustituyendo los antiguos complejos vitamínicos y suplementos deportivos que Mauricio solía usar. Julia, que siempre había sido vanidosa y cuidadosa con su apariencia, pasó a pasar más tiempo en el baño por la mañana, emergiendo con ojos ligeramente hinchados que el maquillaje no lograba disimular completamente. Andrés, el hijo mayor, se refugiaba cada vez más en la música, pasando horas tocando piezas melancólicas que resonaban por la casa como una banda sonora sombría. Sus composiciones, antes alegres y experimentales, adquirieron un tono melancólico que coincidía con el ambiente familiar cada vez más pesado. Livia, siempre extrovertida y comunicativa, se sumergió en los estudios con intensidad obsesiva, como si el conocimiento pudiera protegerla de algo que aún no comprendía. El segundo cambio significativo llegó 3 semanas después, cuando Patricia accidentalmente tropezó con la mesa del despacho de Mauricio mientras limpiaba. Algunos papeles cayeron y al recogerlos, palabras como investigación fiscal y auditoría federal saltaron a sus ojos antes de que ella pudiera evitar leer. El impacto fue inmediato. Su corazón se aceleró incluso sin comprender completamente las implicaciones legales de esos términos. La experiencia de crecer en una familia humilde en Andalucía le había enseñado a reconocer cuando los adultos cargaban preocupaciones que intentaban esconder de los niños. La atmósfera en la casa Campos comenzó a recordar aquellos periodos difíciles de su infancia, cuando sus padres susurraban sobre dinero y futuro, creyendo que ella no percibía la gravedad de las situaciones. Durante el mes siguiente, la tensión familiar se volvió casi palpable. El aire de la casa parecía cargado como antes de las tormentas tropicales que ella conocía bien de Andalucía. Las comidas, antes momentos de conversación animada, se transformaron en encuentros silenciosos donde cada miembro de la familia parecía perdido en sus propios pensamientos. Mauricio comenzó a recibir llamadas telefónicas que lo hacían salir apresuradamente de la sala, y Julia desarrolló el hábito de preparar tés calmantes que bebía obsesivamente. El tercer cambio preocupante llegó cuando Mauricio comenzó a traer cajas misteriosas al sótano, cargándolas personalmente a pesar del peso evidente. Sudaba copiosamente durante estas operaciones y prohibía expresamente cualquier acceso a esa área de la casa, llegando a cambiar la cerradura por un modelo más sofisticado. La transformación del sótano de depósito familiar en área restringida generó curiosidad y aprensión en Patricia. Fue durante una mañana particularmente tensa que la situación llegó al punto de ruptura. Patricia bajaba las escaleras cargando ropa para lavar cuando escuchó voces alteradas provenientes del dormitorio de la pareja. Aunque respetaba la privacidad de sus jefes y normalmente evitaba cualquier invasión, las palabras fraude fiscal y prisión atravesaron las paredes como cuchillas heladas, paralizándola en la escalera. La voz desesperada de Julia mencionando a los niños y todo lo que podrían perder hizo que la sangre de Patricia se helara en las venas. Su experiencia maternal despertó inmediatamente,
reconociendo la desesperación de una madre intentando proteger a sus hijos de una amenaza que ella misma no lograba controlar completamente. El instinto protector que la había hecho dejar todo en España para dar un futuro mejor a su hijo se activó instantáneamente. Aquella tarde, mientras organizaba la basura para la recolección, algo llamó su atención de forma inusual. Un sobre amarillento estaba mal escondido entre cáscaras de frutas y envases vacíos, como si alguien hubiera intentado desecharlo rápidamente sin el cuidado adecuado. El papel tenía una textura diferente a la usual, más pesado y oficial, contrastando con los restos domésticos normales. Por un momento, Patricia dudó. Su educación y principios éticos la instruían a respetar la privacidad de sus jefes, pero el instinto maternal y la preocupación genuina por la familia que había cuidado durante años hablaron más alto. Si aquello pudiera ayudar a comprender y posiblemente resolver la situación que claramente afligía a todos en la casa, tal vez valdría la pena investigar. Con manos temblorosas, retiró el sobre de la basura y lo abrió cuidadosamente. El contenido la dejó en shock. Documentos que revelaban detalles de un complejo esquema de blanqueo de dinero, correos electrónicos impresos que contenían amenazas directas y comprobantes bancarios mostrando transacciones sospechosas que involucraban a los restaurantes de Mauricio. El nombre que se repetía en los papeles como arquitecto principal del esquema era Víctor Machado, identificado como consultor fiscal. Los documentos pintaban un cuadro terrorífico. Mauricio había sido manipulado por Víctor, involucrado inconscientemente en un esquema ilegal a través de orientaciones fiscales aparentemente legítimas que en realidad servían para blanquear dinero de origen criminal. Las amenazas eran directas: 800.000 euros o la familia sería destruida, con menciones específicas a los niños que hicieron que el corazón de Patricia se acelerara. Por primera vez en años, Patricia se sintió verdaderamente asustada. La situación iba mucho más allá de sus experiencias anteriores, involucrando crímenes y amenazas que ella solo conocía a través de los noticieros. Sin embargo, su naturaleza andaluza resiliente y el amor genuino que había desarrollado por aquella familia durante los años de convivencia impidieron que se acobardara o huyera de la responsabilidad. Aquella noche, en su pequeño apartamento, Patricia permaneció despierta organizando mentalmente toda la información que había observado en los últimos meses. Los comportamientos extraños, los medicamentos, las preocupaciones crecientes, todo comenzaba a tener sentido dentro del contexto revelado por los documentos. La familia estaba siendo chantajeada y amenazada, prisionera de un esquema que podría destruir no solo el patrimonio, sino potencialmente sus vidas. La decisión de cómo proceder no fue fácil. Confrontar a Mauricio directamente podría generar desconfianza sobre su invasión de privacidad, pero mantener silencio significaría asistir pasivamente a la destrucción de personas que ella genuinamente amaba. Su experiencia como educadora le había enseñado que los problemas serios rara vez se resuelven solos, especialmente cuando involucran amenazas externas. Durante la videollamada nocturna con Cayo, observó el rostro de su hijo, intentando encontrar fuerzas para la decisión que necesitaba tomar. El niño le contaba sobre sus progresos en la escuela y le preguntaba cuándo volvería, forzándola a confrontar el hecho de que su propia situación también dependía de la estabilidad de la familia Campos. Si ellos fueran destruidos por el esquema, ella también perdería no solo el empleo, sino la posibilidad de reunir a su familia. La mañana siguiente trajo una resolución inesperada. Livia buscó a Patricia en la cocina con lágrimas rodando por su joven rostro, preguntando directamente si sus padres iban a separarse y si tendrían que dejar la casa. La desesperación en la voz de la adolescente activó definitivamente el instinto maternal de Patricia, recordándole sus propias inseguridades que sentía a la edad de Livia cuando percibía problemas familiares que no comprendía. En ese momento, Patricia comprendió que su posición única en la familia, observadora discreta pero genuinamente preocupada, podría ser exactamente lo que todos necesitaban:
Su condición de forastera educada le daba una perspectiva que los directamente involucrados no lograban tener, mientras que su amor por la familia le daba la motivación para actuar valientemente. La confrontación con Julia sobre los documentos encontrados en la basura reveló a Patricia la profundidad aterradora del esquema que mantenía a la familia como rehén. La exabogada, inicialmente impactada por la invasión de privacidad, rápidamente comprendió que el descubrimiento de la empleada podría ser la salvación que desesperadamente buscaban desde hacía meses. Sentadas en la sala de estar, con las cortinas cerradas y las puertas con llave, Julia contó a Patricia cómo todo había comenzado un año antes. Víctor Machado se había acercado a Mauricio a través de la indicación de un conocido empresario, presentándose como consultor fiscal especializado en optimización tributaria para restaurantes. Sus credenciales parecían impecables, con un despacho en Granada y clientes renombrados en toda la región. Los primeros meses de asociación fueron productivos y aparentemente legítimos. Víctor realmente había logrado reducir significativamente la carga tributaria de los restaurantes a través de estrategias fiscales creativas pero legales. Los beneficios aumentaron, y Mauricio llegó a recomendar los servicios del consultor a otros empresarios del sector. La confianza establecida fue fundamental para lo que vendría después. Gradualmente, Víctor comenzó a introducir prácticas más cuestionables, siempre justificadas como estrategias avanzadas de planificación fiscal utilizadas por empresas multinacionales. Convenció a Mauricio de crear empresas fantasma que supuestamente proporcionarían servicios a los restaurantes, generando facturas que reducirían aún más los impuestos. El empresario, confiando en la experiencia del consultor, accedió sin sospechar las verdaderas intenciones. La trampa se cerró cuando Mauricio descubrió que las empresas fantasma estaban siendo usadas para blanquear dinero de origen criminal. Víctor reveló que el empresario estaba técnicamente involucrado en blanqueo de dinero y podría ser procesado penalmente si las autoridades descubrían el esquema. El chantaje comenzó sutilmente con peticiones de favores y flexibilidad que rápidamente escalaron a exigencias directas de dinero. Julia explicó que habían consultado a 2 abogados diferentes, pero ambos advirtieron que la situación legal de Mauricio era extremadamente complicada. Incluso siendo víctima de manipulación, él había firmado documentos y participado activamente en las operaciones, lo que dificultaba probar su inocencia. Víctor sabía exactamente cómo construir el esquema para implicar a sus víctimas, protegiéndose legalmente mientras las mantenía atrapadas. Las amenazas se intensificaron cuando Mauricio intentó romper la asociación. Víctor no solo exigió 800.000 euros como compensación por los servicios prestados, sino que también amenazó directamente la seguridad de la familia. Demostró conocimiento detallado sobre los horarios de los niños en la escuela, los lugares frecuentados por Julia e incluso información sobre familiares lejanos. El mensaje era claro. Cualquier resistencia resultaría en consecuencias graves. Patricia escuchó todo en silencio, procesando la complejidad de la situación con su mente analítica de educadora. Su experiencia en resolver conflictos escolares, aunque a una escala mucho menor, le había dado habilidades de mediación y pensamiento estratégico que ahora veía una aplicación inesperada. Comprendió que la familia estaba atrapada en una trampa psicológica tanto como legal, paralizada por el miedo y la sensación de impotencia. La primera sugerencia de Patricia sorprendió a Julia por su simplicidad y audacia. En lugar de seguir pagando y escondiéndose, propuso que documentaran todo y buscaran a las autoridades competentes. Su lógica era clara. Víctor solo tenía poder mientras sus víctimas permanecieran en el silencio y la ilegalidad. Exponer el esquema podría transformar a Mauricio de cómplice en testigo colaborador. Julia inicialmente rechazó la idea, argumentando que ya habían considerado esa posibilidad y los riesgos eran enormes. La exposición pública destruiría la reputación empresarial de Mauricio, los restaurantes probablemente quebrarían y no había garantía de que lograrían protegerse de las represalias de Víctor. Además, incluso cooperando con las autoridades,
Mauricio aún podría enfrentar procesos criminales por los actos ya cometidos. Patricia insistió en que el silencio solo prolongaría el sufrimiento y aumentaría los riesgos. Su experiencia lidiando con situaciones difíciles en escuelas públicas andaluzas le había enseñado que los problemas graves rara vez desaparecen solos, especialmente cuando involucran a personas malintencionadas. Argumentó que cada día de demora le daba más tiempo a Víctor para fortalecer su posición y encontrar nuevas maneras de perjudicar a la familia. La conversación fue interrumpida por la llegada de Andrés, quien percibió la tensión en el ambiente y preguntó directamente si algo estaba sucediendo. Julia intentó disimular, pero el adolescente demostró una percepción sorprendente al comentar que todos en la casa parecían andar con pies de plomo desde hacía meses. Patricia observó cómo la situación afectaba profundamente a los hijos, aunque ellos no conocieran los detalles. Aquella tarde, Mauricio llegó a casa más temprano de lo normal, aparentando una fatiga extrema. Julia le contó sobre el descubrimiento de Patricia y la conversación que habían tenido. La reacción inicial del empresario fue de vergüenza e irritación por tener la privacidad familiar expuesta, pero rápidamente dio paso al alivio por finalmente poder compartir la carga con alguien que demostraba genuina preocupación y disposición para ayudar. Mauricio reveló detalles adicionales que aumentaron aún más la gravedad de la situación. Víctor no trabajaba solo, sino que formaba parte de una organización más amplia que utilizaba a empresarios legítimos como fachadas para operaciones criminales. El esquema se extendía por varias ciudades de Andalucía y regiones vecinas, siempre siguiendo el mismo patrón: acercamiento profesional, establecimiento de confianza, involucramiento gradual en actividades ilegales y, finalmente, chantaje y extorsión. El plazo final para el pago de los 800.000 euros era de solo 2 semanas. Víctor había sido claro en que cualquier intento de huida o resistencia resultaría en una denuncia a las autoridades sobre las actividades ilegales ya cometidas, destruyendo completamente a Mauricio, además de represalias directas contra la familia. La sensación de estar acorralado era palpable en la voz del empresario mientras describía sus opciones cada vez más limitadas. Patricia propuso algo que inicialmente pareció imposible. En lugar de pagar o huir, deberían tender una trampa a Víctor, grabando una reunión donde él confesara sus crímenes y amenazas. La idea era audaz y arriesgada, pero ella argumentó que era la única manera de revertir completamente la situación. Una confesión grabada transformaría a Mauricio de víctima chantajeada en colaborador de las autoridades. La reacción de Mauricio fue de escepticismo total. Cuestionó cómo una limpiadora, por muy bien intencionada que fuera, podría imaginar derrotar a criminales profesionales que claramente tenían experiencia y recursos. Patricia respondió que su ventaja estaba exactamente en ser subestimada. Nadie sospecharía que la empleada doméstica pudiera orquestar una operación contra el jefe del esquema. Julia, con su experiencia jurídica, comenzó a ver el mérito de la propuesta. Explicó que una confesión grabada podría realmente cambiar toda la dinámica legal del caso. Si conseguían pruebas claras de extorsión y amenazas, Mauricio podría ser reclasificado como víctima en lugar de cómplice. La Fiscalía General del Estado frecuentemente ofrecía acuerdos favorables a los acusados que se convertían en testigos colaboradores en casos de criminalidad organizada. La discusión sobre los detalles prácticos de la operación reveló la complejidad del desafío. Víctor era extremadamente cauteloso y experimentado, siempre reuniéndose en lugares públicos, evitando conversaciones telefónicas comprometedoras y manteniendo la comunicación principalmente a través de intermediarios. Lograr que confesara crímenes en una grabación exigiría una planificación meticulosa y una ejecución perfecta. Patricia sugirió que usaran la propia codicia de Víctor contra él. Si él creía que Mauricio estaba finalmente cediendo completamente al esquema y dispuesto a expandir las operaciones ilegales, podría bajar la guardia lo suficiente como para revelar detalles comprometedores. La estrategia sería hacer que Víctor se sintiera completamente en control de la situación.
La familia pasó la noche entera discutiendo posibilidades y riesgos. Andrés y Livia fueron mantenidos ignorantes de los detalles específicos, pero percibieron que algo importante estaba siendo decidido. La atmósfera en la casa cambió sutilmente, aún tensa, pero ahora con la energía de quien estaba finalmente tomando acción, en lugar de solo reaccionar pasivamente a las circunstancias. Julia utilizó sus contactos jurídicos para identificar al mejor abogado especialista en delitos financieros de la región. El doctor Renato Silva, con 20 años de experiencia en casos de blanqueo de dinero y formación en derecho penal económico, acordó reunirse secretamente con la familia al día siguiente. Su reputación incluía varios casos exitosos de empresarios que habían sido víctimas de esquemas similares. Mauricio reveló un detalle crucial que cambió la percepción de todos sobre la urgencia de la situación. Víctor había mencionado casualmente durante la última reunión que los socios se estaban impacientando con la demora en los pagos. Esto sugería que había presión de otros criminales sobre Víctor, lo que lo hacía potencialmente más peligroso y menos predecible a medida que se acercaba el plazo. La valentía de Patricia impresionó a toda la familia, pero especialmente a Mauricio, quien comenzó a ver a la empleada bajo una nueva perspectiva. Su disposición a involucrarse en una situación peligrosa para proteger a una familia que no era la suya revelaba un carácter que él había subestimado durante años de convivencia profesional, respetuosa, pero distante. Le ofreció aumentar significativamente su salario y ayudarla a traer a su hijo de España como forma de compensación por los riesgos que ella estaba dispuesta a correr. Patricia rechazó cualquier compensación financiera, explicando que su motivación era genuinamente personal. Aquella familia se había convertido en parte de su vida de una forma que iba más allá de la relación profesional. Ver a Andrés y Livia sufriendo con la situación activaba sus instintos maternales, tanto como la preocupación por Cayo. Había encontrado un propósito en proteger a las personas que amaba, incluso si eso significaba enfrentar peligros que nunca imaginó encontrar. La noche terminó con un plan preliminar siendo esbozado. El doctor Renato evaluaría la situación legal y proporcionaría orientaciones sobre cómo proceder con las autoridades. Simultáneamente, comenzarían a planificar cómo abordar a Víctor de forma que revelara información comprometedora. El éxito dependería de un timing perfecto, una actuación convincente y una dosis considerable de suerte. Patricia pasó las primeras horas de la madrugada en vigilia, observando por la ventana de su apartamento las luces de la ciudad y pensando en Cayo. Su decisión de involucrarse en la situación de la familia Campos podría tener consecuencias impredecibles para su propio futuro y el de su hijo. Sin embargo, por primera vez en meses, sentía que estaba tomando una acción positiva en lugar de solo sobrevivir día tras día con la esperanza de tiempos mejores. La mañana trajo un descubrimiento perturbador que aceleró todos los planes. Mauricio encontró un sobre sin remitente que había sido dejado durante la noche debajo de la puerta trasera de la casa. Dentro, una única foto. Livia saliendo de la escuela, con un círculo rojo dibujado alrededor de su rostro. El mensaje era claro. Víctor estaba escalando la presión y demostrando que sus amenazas eran reales y específicas. La foto de Livia marcada con un círculo rojo transformó el miedo en terror puro, pero también cristalizó la determinación de la familia de actuar inmediatamente. Mauricio sostuvo la imagen con manos temblorosas, de rabia y desesperación, mientras Julia intentaba controlar el pánico que la amenaza directa a su hija había provocado. Patricia, observando la reacción de sus jefes, sintió confirmarse su certeza de que solo una acción valiente podría salvar a aquellas personas a quienes había llegado a amar genuinamente. El encuentro con el doctor Renato Silva tuvo lugar esa misma tarde en su despacho en el centro de Málaga. Un ambiente sobrio, con estanterías repletas de códigos jurídicos y diplomas que atestiguaban décadas de experiencia en casos complejos de derecho penal económico. El abogado de 55 años, cabellos canosos y mirada perspicaz,
Escuchó atentamente todo el relato sin interrumpir, tomando notas meticulosas en un bloc legal. Su primera evaluación fue simultáneamente alentadora y aterradora. La situación legal de Mauricio era complicada pero no desesperada, especialmente si lograban pruebas concretas de la manipulación y coerción ejercidas por Víctor. La Fiscalía General del Estado tenía un interés creciente en desmantelar organizaciones que utilizaban a empresarios legítimos como fachadas para blanqueo de dinero, ofreciendo acuerdos favorables a colaboradores que proporcionaran información valiosa. Sin embargo, el doctor Renato advirtió sobre los peligros reales de la situación. Organizaciones como aquella a la que Víctor pertenecía no dudaban en usar la violencia cuando se sentían amenazadas, y la foto de Livia indicaba una escalada preocupante en las tácticas de intimidación. Cualquier operación contra ellos necesitaría ser coordinada con las autoridades federales competentes y ejecutada con la máxima precisión para evitar represalias. El abogado quedó impresionado con la valentía y determinación de Patricia, reconociendo que su perspectiva externa y motivación genuina podrían ser cruciales para el éxito de la operación. Había trabajado en casos similares, donde los testigos se acobardaban en el último momento o donde las víctimas no lograban superar el miedo para actuar decisivamente. La presencia de alguien dispuesto a asumir riesgos por amor genuino a la familia cambiaba completamente la dinámica. El doctor Renato explicó que necesitarían dos tipos de pruebas para construir un caso sólido: documentos que probaran el esquema de blanqueo de dinero y grabaciones que demostraran extorsión y amenazas. Los papeles encontrados por Patricia eran un buen comienzo, pero necesitarían material adicional que conectara claramente a Víctor con los crímenes. Una confesión grabada sería ideal, pero extremadamente difícil de obtener. La estrategia propuesta por el abogado era arriesgada, pero ingeniosa. Mauricio concertaría una reunión con Víctor, alegando estar listo para hacer el pago de los 800.000 euros, pero pediría garantías de que esto pondría fin definitivamente a su participación en el esquema. El objetivo sería hacer que Víctor explicara detalladamente cómo funcionaba la operación, quién más estaba involucrado y qué tipo de actividades Mauricio debería seguir ejecutando. Patricia propuso un refinamiento crucial en el plan. Ella sugeriría a Víctor que Mauricio estaba dispuesto no solo a pagar, sino también a expandir significativamente las operaciones a través de nuevos restaurantes en otras ciudades. Esa perspectiva de mayores beneficios podría hacer que el criminal bajara la guardia y revelara información sobre la estructura más amplia de la organización, incluyendo nombres de otros involucrados y métodos operativos. El doctor Renato coordinó con investigadores federales especializados en delitos financieros, obteniendo equipos de grabación profesionales y orientaciones técnicas para garantizar que cualquier material recolectado tendría valor legal. Los agentes demostraron interés inmediato en el caso, confirmando que Víctor estaba bajo investigación desde hacía meses como parte de una operación mayor contra redes de blanqueo de dinero en el sur de España. La preparación de la trampa exigió una atención meticulosa a los detalles. Mauricio necesitaría actuar de forma convincente, demostrando desesperación genuina, pero también una codicia creciente que justificara su interés en expandir las actividades ilegales. Cualquier señal de nerviosismo o comportamiento sospechoso podría alertar a Víctor, quien tenía experiencia en identificar trampas policiales. Julia utilizó su formación jurídica para ayudar en la preparación, ensayando preguntas que Mauricio debería hacer para extraer el máximo de información comprometedor. Crearon un guión flexible que cubría diferentes escenarios posibles, desde que Víctor estuviera solo interesado en el pago hasta que estuviera dispuesto a discutir la expansión de las operaciones criminales. La elección del lugar para el encuentro fue crucial. Víctor siempre prefería ambientes públicos donde pudiera observar movimientos sospechosos, pero también necesitaban un lugar donde pudieran grabar con la calidad adecuada. El doctor Renato sugirió un café en las Ramblas de Málaga,
una zona comercial concurrida de Málaga, donde el ruido ambiental enmascararía los equipos de grabación, pero la acústica aún permitiría una captación clara de las conversaciones. Andrés y Livia fueron informados solo de que sus padres estaban lidiando con un problema empresarial serio que pronto sería resuelto. La familia decidió que mantener a los niños ignorantes de los detalles específicos era más seguro, evitando comportamientos que pudieran alertar a Víctor sobre cambios en la dinámica familiar. Patricia asumió la responsabilidad adicional de monitorear a los adolescentes y garantizar su seguridad durante la operación. El contacto inicial con Víctor fue hecho por Mauricio a través de una llamada, donde demostró desesperación creciente y disposición para negociar. El empresario siguió el guión ensayado, mencionando que había logrado reunir el dinero, pero quería garantías definitivas sobre el futuro de la familia. Víctor reaccionó con satisfacción evidente, concertando un encuentro para 2 días después en el lugar sugerido. Patricia pasó las 48 horas siguientes en un estado de ansiedad controlada, manteniendo sus rutinas normales en la casa mientras ensayaba mentalmente todos los aspectos del plan. Su experiencia como educadora, lidiando con situaciones de crisis, la ayudaba a mantener la calma externa, incluso bajo presión intensa. Conversó con Cayo en la videollamada nocturna sin revelar nada sobre la situación, prometiendo noticias importantes muy pronto. El doctor Renato dirigió la reunión final de preparación la mañana de la operación, revisando todos los procedimientos y contingencias. Los investigadores federales estarían posicionados discretamente en el café, listos para intervenir si la situación se volvía peligrosa. Mauricio llevaría equipo de grabación oculto y seguiría un protocolo específico para activar la grabación en el momento apropiado. La familia pasó la mañana en una tensión casi insoportable, intentando mantener una apariencia de normalidad mientras se preparaba para un enfrentamiento que podría determinar su futuro. Patricia preparó un almuerzo especial con platos que sabía que eran los favoritos de todos, en un intento de traer algo de consuelo en medio de la ansiedad. Andrés tocó el piano antes de lo habitual, sus melodías reflejando la tensión que flotaba sobre la casa. Julia guió a Mauricio a través de ejercicios de respiración y técnicas de relajación que había aprendido durante sus años como abogada, lidiando con casos estresantes. Sabía que el éxito de la operación dependía de la capacidad de su marido para actuar naturalmente bajo presión extrema, sin revelar nerviosismo que pudiera despertar sospechas de Víctor sobre una posible trampa. 2 horas antes del encuentro programado, Mauricio recibió una llamada inesperada de Víctor, alterando el lugar de la reunión. El criminal ahora quería encontrarse en un centro comercial en la periferia de Málaga, alegando mayor privacidad para discutir negocios sensibles. El cambio de última hora creó complicaciones logísticas significativas para la operación policial, exigiendo un reposicionamiento rápido de todo el equipo de apoyo. El doctor Renato interpretó el cambio como una posible señal de que Víctor estaba siendo más cauteloso de lo normal, quizás debido a presiones de sus superiores en la organización criminal. Esto hacía la operación más arriesgada, pero también indicaba que el criminal estaba bajo presión, pudiendo estar más dispuesto a revelar información para garantizar que recibiría el pago prometido. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Mauricio se preparaba para salir. Patricia lo abrazó brevemente, susurrando palabras de aliento que reflejaban su fe genuina en la valentía del empresario. Julia sostuvo las manos de su marido, transmitiendo fuerza a través de la mirada que hablaba de años de asociación y confianza mutua. Andrés y Livia, incluso sin conocer los detalles, percibieron la importancia del momento y desearon buena suerte a su padre. El trayecto hasta el centro comercial fue tenso, pero necesario para que Mauricio organizara mentalmente su actuación. Revisó los puntos principales que debería abordar con Víctor, recordando las orientaciones sobre cómo extraer información comprometedor sin parecer excesivamente curioso. El éxito dependería de hacer que el criminal creyera que estaba completamente en control de la situación. Al llegar al lugar marcado, Mauricio identificó a Víctor sentado en una mesa aislada en el patio de comidas, una posición estratégica
que le permitía observar todos los acercamientos. El criminal aparentaba confianza total, vestido con un traje caro y luciendo un reloj que claramente había costado más de lo que muchas personas ganan en un año. Su apariencia era la de un consultor empresarial exitoso, no la de alguien involucrado en actividades criminales. El saludo inicial fue cordial, pero cargado de tensión subyacente. Víctor demostró satisfacción evidente al ver a Mauricio interpretando su presencia como confirmación de que la extorsión había funcionado perfectamente. El criminal ordenó un café expreso y se relajó en la silla, asumiendo la postura de quien estaba completamente en control de la negociación que seguiría. Mauricio activó discretamente el equipo de grabación según las instrucciones y comenzó la conversación siguiendo el guión ensayado. Expresó alivio por finalmente poder resolver la situación, mencionando las dificultades que había enfrentado para reunir el dinero exigido. Víctor escuchó con interés creciente, ocasionalmente haciendo preguntas sobre las fuentes de los recursos y los métodos utilizados para obtenerlos. La primera revelación comprometedor llegó cuando Víctor explicó orgullosamente cómo había desarrollado el esquema a lo largo de años, refinando técnicas para involucrar a empresarios legítimos sin que ellos percibieran inicialmente estar participando en actividades criminales. Describió la operación como un negocio altamente lucrativo que beneficiaba a todas las partes involucradas, siempre que todos cooperaran adecuadamente. Mauricio siguió el guión propuesto por Patricia, mencionando interés en expandir sus restaurantes a otras ciudades y preguntando si eso podría crear nuevas oportunidades de asociación. Los ojos de Víctor literalmente brillaron con la perspectiva de mayores beneficios y comenzó a describir detalladamente cómo funcionaba la red de blanqueo de dinero a escala regional, incluyendo nombres de otros empresarios involucrados y ciudades donde operaban. La conversación en el centro comercial tomó un giro dramático cuando Víctor, embriagado por la perspectiva de mayores beneficios con la expansión de los restaurantes, comenzó a revelar detalles comprometedores sobre toda la operación criminal. Mauricio, manteniendo una compostura admirable a pesar de la tensión extrema, lograba extraer información crucial mientras el equipo de grabación registraba cada palabra incriminatoria. Víctor describió con orgullo perverso cómo había desarrollado el esquema a lo largo de 5 años, comenzando en Granada y expandiéndose por todo el interior andaluz. Mencionó nombres específicos de otros empresarios que habían sido cooptados, ciudades donde la organización operaba, e incluso detalles sobre superiores jerárquicos que controlaban la operación regional. Su arrogancia le impedía percibir que estaba proporcionando pruebas perfectas para su propia condena. Cuando Mauricio preguntó sobre las garantías de que el pago de 800.000 euros pondría fin definitivamente a su participación, Víctor rió con desprecio. Explicó brutalmente que los empresarios útiles nunca eran completamente liberados, ya que sus empresas se habían convertido en piezas valiosas en la máquina de blanqueo de dinero. El pago actual era solo el comienzo de una relación que duraría mientras los restaurantes fueran rentables y útiles para la organización. La revelación más chocante llegó cuando Víctor describió las amenazas a las familias como herramientas de gestión necesarias para mantener la cooperación. Mencionó casualmente otros casos donde la resistencia había sido desalentada a través de acciones directas contra parientes de empresarios reacios. Sus palabras fueron registradas con claridad por el equipo de grabación, proporcionando pruebas irrefutables de extorsión y amenazas criminales. Mauricio, siguiendo las orientaciones del doctor Renato, provocó a Víctor para que proporcionara más detalles sobre la estructura de la organización. El criminal, completamente relajado y confiado, describió cómo diferentes células operaban en varias ciudades, coordinadas por un mando central que él identificó como los jefes de Valencia. Mencionó volúmenes impresionantes de dinero siendo blanqueado mensualmente a través de la red de empresas cooptadas. La arrogancia de Víctor alcanzó su punto máximo cuando advirtió a Mauricio sobre las consecuencias de cualquier intento de traición o resistencia. Describió detalladamente cómo la organización lidiaba con socios desleales, siempre teniendo cuidado de no dejar rastros
que pudieran ser seguidos por las autoridades. Sus palabras constituían una confesión clara de actividades criminales y amenazas que serían fundamentales para el proceso legal. El momento crucial llegó cuando Mauricio mencionó su preocupación por la seguridad de su familia, preguntando específicamente sobre la foto de Livia que habían recibido. Víctor sonrió fríamente y confirmó que la vigilancia de la familia era continua, describiendo detalles sobre los horarios y actividades de los niños que probaban un monitoreo sistemático. Explicó que demostrar la capacidad de alcanzar a los familiares era esencial para mantener a los empresarios cooperativos. Mientras la conversación se desarrollaba en el centro comercial, Patricia esperaba ansiosamente en la casa de los Campos junto con Julia, Andrés y Livia. La tensión era palpable mientras intentaban mantener una aparente normalidad, sabiendo que el futuro de la familia estaba siendo decidido en ese momento. Andrés tocaba el piano obsesivamente, sus melodías reflejando la ansiedad que todos sentían, pero intentaban ocultar. El doctor Renato mantenía contacto constante con los investigadores federales posicionados discretamente en el centro comercial, coordinando la operación en tiempo real. Los agentes confirmaron que la calidad de las grabaciones era excelente y que el material recolectado ya proporcionaba una base sólida para procesos criminales contra Víctor y su organización. Cada palabra pronunciada por el criminal fortalecía el caso legal de la familia. La situación tomó un rumbo inesperado cuando Víctor recibió una llamada telefónica urgente de un superior jerárquico. La conversación, parcialmente audible para Mauricio, reveló presiones crecientes sobre Víctor para acelerar la recolección de pagos de todos los empresarios involucrados. Aparentemente, la organización estaba siendo presionada por investigaciones policiales en otras regiones y necesitaba liquidar rápidamente sus operaciones en Andalucía. Después de la llamada, Víctor se volvió visiblemente más tenso y agresivo. Exigió que Mauricio entregara inmediatamente los 800.000 euros, amenazando con graves consecuencias si había cualquier demora adicional. Su cambio de comportamiento confirmó que la organización criminal estaba bajo presión, lo que la hacía más peligrosa, pero también más vulnerable a errores. Mauricio siguió el protocolo establecido, alegando que el dinero estaba depositado en una cuenta bancaria y que necesitaría acceso a una computadora para hacer la transferencia. Víctor, ansioso por concluir la transacción, accedió a acompañarlo a una agencia bancaria cercana. Este movimiento había sido anticipado por el plan, permitiendo que los investigadores federales lo siguieran discretamente. El trayecto hasta el banco fue tenso, con Víctor demostrando una paranoia creciente, observando constantemente el ambiente en busca de señales de vigilancia. Mauricio mantuvo una conversación casual, continuando extrayendo información sobre los cronogramas de la organización y los próximos objetivos que estaban siendo preparados. Cada detalle revelado aumentaba el valor de las pruebas que se estaban recolectando. En la agencia bancaria, la situación alcanzó un momento crítico. Víctor exigió que Mauricio accediera a su cuenta e iniciara una transferencia inmediata a una cuenta offshore que él proporcionó. Mauricio alegó dificultades técnicas con el sistema, ganando tiempo para que los investigadores federales se posicionaran adecuadamente para la detención que estaba a punto de ocurrir. La tensión explotó cuando Víctor percibió una demora excesiva y comenzó a sospechar de una trampa. Confrontó a Mauricio agresivamente, exigiendo explicaciones y amenazando con consecuencias inmediatas si descubría cualquier traición. Mauricio mantuvo una compostura impresionante, insistiendo en que los problemas técnicos eran comunes en transferencias internacionales de valores elevados. El momento de la verdad llegó cuando agentes federales se identificaron y rodearon a Víctor dentro de la agencia bancaria. La expresión del criminal cambió instantáneamente de arrogancia suprema a shock absoluto cuando percibió que había caído en una trampa cuidadosamente preparada. Sus intentos de resistencia fueron inútiles ante el cerco profesional de los investigadores. El doctor Renato llegó rápidamente al lugar, asegurando que todos los procedimientos legales fueran seguidos correctamente. Mauricio
fue inmediatamente reconocido como testigo colaborador en lugar de sospechoso, un cambio de estatus que protegía legalmente su posición en el caso. Las grabaciones obtenidas fueron formalmente entregadas a las autoridades competentes como prueba crucial. Víctor fue arrestado en flagrante por extorsión, amenazas y participación en organización criminal dedicada al blanqueo de dinero. Su expresión de incredulidad revelaba que nunca había imaginado que sus víctimas pudieran organizarse efectivamente contra él. La arrogancia que lo había llevado a revelar tantos detalles comprometedores se convirtió en instrumento de su propia condena. La noticia de la detención fue comunicada inmediatamente a la familia Campos. Patricia recibió la llamada del doctor Renato con lágrimas de alivio rodando por su rostro, corriendo a abrazar a Julia, Andrés y Livia. El peso que cargaban desde hacía meses finalmente había sido removido, reemplazado por una esperanza renovada y una sensación de victoria contra fuerzas que parecían invencibles. Mauricio regresó a casa recibido como un héroe por sus hijos, quienes finalmente comprendieron que su padre había enfrentado una situación peligrosa para proteger a la familia. Andrés tocó una melodía triunfante que había compuesto espontáneamente, mientras Livia abrazó a su padre con una fuerza que expresaba meses de preocupación reprimida, finalmente siendo liberada. La investigación federal se expandió rápidamente con base en la información proporcionada por Víctor durante las grabaciones. Otros empresarios víctimas fueron identificados y contactados, muchos demostrando un alivio inmenso al descubrir que finalmente podrían escapar de los esquemas que los mantenían prisioneros. La valentía de la familia Campos inspiró a otras víctimas a cooperar con las autoridades. El doctor Renato explicó que el proceso legal aún llevaría meses para ser concluido, pero las pruebas recolectadas prácticamente garantizaban condenas significativas para Víctor y otros miembros de la organización criminal. Mauricio enfrentaría investigaciones sobre sus actividades anteriores, pero su estatus de testigo colaborador y las circunstancias de coerción harían muy probable un acuerdo favorable. Patricia fue reconocida oficialmente por investigadores federales como pieza fundamental en el éxito de la operación. Su valentía al enfrentar la situación y su inteligencia al proponer soluciones creativas habían sido cruciales para romper un esquema que operaba impunemente desde hacía años. Recibió ofertas de trabajo en organismos de seguridad pública, reconociendo sus habilidades únicas en investigación y protección. La primera noche después de la detención de Víctor fue de celebración contenida en la casa de los Campos. La familia se reunió alrededor de la mesa de la cena por primera vez en meses, sin la sombra del miedo planeando sobre ellos. Patricia preparó una cena especial con platos andaluces que simbolizaban renovación y esperanza, compartiendo por primera vez la mesa como miembro efectivo de la familia. Andrés tocó composiciones que había creado durante los meses difíciles, transformando melodías melancólicas en himnos de victoria. Livia habló abiertamente sobre sus miedos durante el período de crisis, expresando una gratitud inmensa por la valentía de todos los involucrados en la operación. Mauricio y Julia se abrazaron con una intensidad que revelaba cómo la prueba había fortalecido aún más su relación. Patricia llamó a Cayo esa noche con noticias extraordinarias. Además de la resolución de la crisis, la familia Campos había decidido formalizar una oferta para traer al niño a Málaga, costeando su educación y proporcionando la documentación necesaria para reunir a madre e hijo definitivamente. El sueño que la había motivado durante años finalmente se hacía realidad a través de circunstancias que nunca podría haber imaginado. Los días siguientes a la detención de Víctor trajeron un inmenso alivio, pero también nuevos desafíos que la familia Campos no había anticipado completamente. La investigación federal se había extendido por 3 regiones, exponiendo una red de blanqueo de dinero mucho más extensa de lo que cualquiera había imaginado inicialmente. Mauricio descubrió que su involucramiento, aunque involuntario, era solo una pequeña parte de un esquema que movía millones de euros mensualmente. El doctor
Renato coordinó las negociaciones con la Fiscalía General del Estado, presentando todas las pruebas que comprobaban la coerción y manipulación sufrida por Mauricio. Las grabaciones de la confesión de Víctor fueron fundamentales para establecer que el empresario había sido víctima en lugar de cómplice voluntario. El abogado trabajó incansablemente para garantizar que la cooperación de la familia resultara en acuerdos favorables que protegieran sus derechos legales. La primera consecuencia inesperada llegó cuando la investigación reveló que otros miembros de la organización criminal habían infiltrado agentes en varias empresas de Málaga, incluyendo algunos proveedores de los restaurantes de Mauricio. Esto significaba que la familia aún podría estar bajo vigilancia, exigiendo medidas de protección hasta que toda la red fuera desmantelada. Agentes federales proporcionaron protección discreta mientras las detenciones continuaban. Patricia enfrentó su propio conjunto de obstáculos durante ese periodo. Su valiente decisión de involucrarse en la operación contra Víctor llamó la atención de las autoridades de inmigración, que comenzaron a investigar su documentación y situación legal en el país. Aunque ella siempre había trabajado legalmente, la burocracia española creó complicaciones que amenazaban sus planes de traer a Cayo a Málaga. La segunda consecuencia significativa afectó directamente a los negocios de la familia. Cuando la historia se filtró a la prensa local, algunos clientes de los restaurantes reaccionaron negativamente, asociando erróneamente a Mauricio con los crímenes expuestos en la investigación. Las ventas cayeron drásticamente en las primeras semanas, forzando al empresario a despedir empleados y considerar el cierre temporal de 2 establecimientos menores. Julia regresó a la abogacía después de años de ausencia, especializándose en defender a otras víctimas de esquemas similares que surgieron durante la investigación federal. Su experiencia personal le daba una credibilidad única para representar a empresarios que habían pasado por situaciones comparables. Trabajó pro bono para familias que no tenían recursos para contratar abogados especializados, transformando su prueba en un instrumento de justicia social. Andrés encontró en la música una forma de procesar el trauma familiar, creando composiciones que contaban la historia de resistencia y valentía que habían vivido. Sus piezas llamaron la atención de profesores del Conservatorio Musical de Málaga, quienes lo invitaron a presentaciones que ayudaron a cambiar la percepción pública sobre la familia. La música se convirtió en una herramienta de curación tanto personal como comunitaria. Livia canalizó su experiencia a través de los estudios, desarrollando un proyecto escolar sobre la lucha contra el crimen organizado que impresionó a educadores y autoridades locales. Su trabajo fue seleccionado para una competición regional de proyectos estudiantiles, trayendo un reconocimiento positivo que contrastaba con la publicidad negativa inicial. Descubrió una vocación por el derecho penal que la motivó a planear una carrera académica centrada en la justicia criminal. La investigación reveló que Víctor había subestimado gravemente la inteligencia y determinación de sus víctimas. Durante los interrogatorios, confesó detalles adicionales sobre la organización, aparentemente intentando negociar una reducción de pena a través de la colaboración con las autoridades. Sus revelaciones llevaron a la detención de otros 15 integrantes de la red criminal, incluyendo a los jefes de Valencia que él había mencionado. Patricia enfrentó el mayor obstáculo personal cuando descubrió que traer a Cayo a España exigiría un proceso legal complejo que involucraba la transferencia de tutela y la regularización de documentos. La familia Campos se comprometió a costear todos los procedimientos legales, pero la burocracia podría llevar meses o incluso años para ser concluida. La incertidumbre sobre cuándo podría reunirse con su hijo puso a prueba su resistencia emocional. El primer obstáculo para la recuperación financiera de los restaurantes fue la desconfianza de los clientes habituales, que asociaban el nombre Campos con los crímenes expuestos en los medios. Mauricio tuvo que invertir en una campaña de relaciones públicas para explicar su posición como víctima y testigo colaborador. Contrató a una empresa especializada en gestión de crisis para reconstruir gradualmente la reputación de los negocios. La segunda dificultad empresarial llegó cuando algunos proveedores
Con miedo a la asociación con investigaciones criminales, cancelaron contratos de exclusividad que habían sido fundamentales para el éxito de los restaurantes. Mauricio tuvo que encontrar nuevos socios comerciales, un proceso demorado que afectó la calidad y los costos operativos. La reconstrucción de la cadena de suministro exigió una inversión significativa y la renegociación de todas las condiciones comerciales. La familia descubrió que la recuperación psicológica sería un proceso largo y complejo. Julia desarrolló ansiedad relacionada con la seguridad de los niños, verificando obsesivamente sus actividades y ubicaciones. Andrés pasó por un periodo de insomnio, reviviendo en sueños las tensiones de los meses de crisis. Livia demostró una hipervigilancia que afectaba su concentración escolar, exigiendo acompañamiento psicológico especializado. El doctor Renato trabajó incansablemente para garantizar que el acuerdo de colaboración de Mauricio incluyera la máxima protección legal para toda la familia. Las negociaciones con fiscales federales fueron complejas, equilibrando la necesidad de cooperación total con las investigaciones contra la protección de los derechos de la familia. El abogado logró un acuerdo que clasificaba oficialmente a Mauricio como víctima en lugar de cómplice, un estatus crucial para su protección legal. Patricia demostró una resistencia extraordinaria durante ese periodo, manteniendo rutinas normales de trabajo mientras lidiaba con procesos burocráticos complejos para regularizar su situación y traer a Cayo. Su determinación inspiró a toda la familia, recordándoles a todos que la superación exige persistencia diaria, incluso cuando los resultados tardan en aparecer. Se convirtió en un símbolo de fuerza para todos los involucrados en la situación. La comunidad malagueña gradualmente comenzó a comprender el verdadero papel de la familia en los eventos. Reportajes de investigación detallados explicaron cómo habían sido manipulados y cómo su valentía había ayudado a desmantelar una organización criminal que operaba regionalmente. El apoyo público creció a medida que las personas comprendieron que los Campos eran héroes en lugar de villanos en la historia. La tercera consecuencia inesperada fue positiva. Ofertas de trabajo y asociaciones comerciales comenzaron a llegar a medida que la verdadera historia se hacía conocida. Empresarios locales reconocieron la integridad de la familia y quisieron asociarse con personas que habían demostrado una valentía moral excepcional. Mauricio recibió propuestas para expandir sus restaurantes a través de franquicias en otras ciudades andaluzas. Los restaurantes gradualmente recuperaron clientela a medida que la campaña de esclarecimiento público mostraba resultados. Mauricio implementó una política de transparencia total en las operaciones financieras, contratando una auditoría independiente para demostrar que todos los procedimientos eran completamente legales. La transparencia se convirtió en un diferencial competitivo que atrajo a clientes que valoraban establecimientos éticos. Patricia recibió el reconocimiento formal de las autoridades federales por su contribución crucial al desmantelamiento de la organización criminal. Además de un certificado de colaboración ciudadana, fue invitada a dar charlas en eventos sobre la lucha contra el crimen organizado, compartiendo su experiencia con otros que podrían enfrentar situaciones similares. Su historia inspiró campañas de concientización sobre señales de actividad criminal. La familia estableció una nueva dinámica basada en la transparencia total y la comunicación abierta sobre desafíos y preocupaciones. Se instituyeron reuniones familiares semanales para discutir el progreso de la recuperación, planes futuros y cualquier problema que surgiera. Esta apertura fortaleció los vínculos familiares que habían sido puestos a prueba durante la crisis, creando una base sólida para el crecimiento futuro. Andrés recibió una beca de estudios integral en el Conservatorio Musical de Granada, un reconocimiento a su talento y a las composiciones inspiradas por la experiencia familiar. Su decisión de aceptar la oportunidad representó el primer paso para la reconstrucción de los sueños familiares que habían sido temporalmente suspendidos durante la crisis. La música se convertiría en un puente entre el trauma pasado y las esperanzas futuras. Livia fue invitada a un programa de jóvenes talentos
en Derecho Penal de la Universidad de Andalucía, una oportunidad para desarrollar precozmente el interés académico que surgió durante la experiencia familiar. Su proyecto sobre la lucha contra el crimen organizado impresionó a profesores universitarios que le ofrecieron mentoría para desarrollar una investigación más profunda sobre el tema. La recuperación emocional de la familia fue ayudada por un acompañamiento psicológico especializado en trauma familiar, un programa costeado por la propia familia como inversión en su salud mental. Las sesiones ayudaron a cada miembro a procesar individualmente su experiencia, mientras fortalecía los vínculos que los mantuvieron unidos durante la crisis. El apoyo profesional aceleró significativamente el proceso de curación. El doctor Renato informó que el proceso criminal contra Víctor y otros miembros de la organización avanzaba rápidamente, con excelentes perspectivas de condenas significativas. Las pruebas recolectadas a través de la operación coordinada por la familia eran consideradas irrefutables por los fiscales. El juicio estaba programado para ocurrir dentro de 6 meses, proporcionando un cierre legal a toda la situación. La noticia más esperada llegó cuando las autoridades confirmaron que Cayo podría venir a Málaga dentro de 2 meses, después de la conclusión de los procedimientos burocráticos acelerados debido a las circunstancias especiales del caso. Patricia lloró de alegría al recibir la confirmación oficial de que finalmente podría reunirse con su hijo, realizando un sueño que la había motivado durante años de separación y sacrificio. La llegada de Cayo a Málaga representó un hito emocional en la vida de Patricia y un símbolo de renovación para toda la familia Campos. El niño de 10 años bajó del avión en el aeropuerto de Málaga cargando una maleta pequeña y una sonrisa tímida que reflejaba la mezcla de ansiedad y emoción que sentía por finalmente reencontrarse con su madre después de casi un año de separación a través de videollamadas. Patricia esperaba en la sala de llegadas del aeropuerto, acompañada por Mauricio, Julia, Andrés y Livia, quienes habían insistido en participar en ese momento histórico para la familia ampliada en la que todos se convirtieron durante los meses de crisis. El abrazo entre madre e hijo duró varios minutos, ambos llorando de alegría, mientras años de añoranza acumulada se disipaban a través del contacto físico que habían soñado por tanto tiempo. Cayo demostró una madurez sorprendente para su edad, resultado de la responsabilidad precoz que había asumido cuidando a su abuela en Sevilla mientras su madre trabajaba en Málaga. Conversó respetuosamente con cada miembro de la familia Campos, agradeciendo en un español formal que había aprendido especialmente para la ocasión. Su educación y carácter impresionaron a todos, confirmando que Patricia había criado un hijo excepcional incluso a distancia. La adaptación de Cayo a la vida andaluza fue facilitada por el cariño genuino que recibió de todos en la casa. Andrés le enseñó acordes básicos de piano, descubriendo que el niño tenía un oído musical natural heredado de su abuela andaluza, que cantaba canciones tradicionales. Livia se convirtió en una hermana mayor protectora, ayudándolo con las tareas escolares y presentándolo a sus compañeros de la escuela donde fue matriculado. Los restaurantes de Mauricio se habían recuperado completamente, beneficiándose de la publicidad positiva que surgió cuando la verdad sobre su heroísmo se hizo ampliamente conocida. Los clientes venían no solo por la excelente cocina, sino también para demostrar apoyo a una familia que había enfrentado la adversidad con una valentía excepcional. Las reservas aumentaron significativamente, permitiendo la recontratación de todos los empleados despedidos durante la crisis. Julia estableció un consultorio jurídico especializado en defender a víctimas de delitos financieros, utilizando su experiencia personal para ayudar a otros que enfrentaban situaciones similares. Su reputación creció rápidamente en la comunidad legal andaluza, tanto por competencia técnica como por empatía genuina con clientes que comprendían sus motivaciones personales. Trabajó pro bono para familias con pocos recursos, transformando el trauma en una misión social. La investigación federal resultó en el desmantelamiento completo de la organización criminal que había atormentado a decenas de empresarios en 3 regiones. Víctor
Fue condenado a 15 años de prisión por asociación ilícita, extorsión, amenazas y blanqueo de dinero. Otros 14 miembros de la red recibieron sentencias que variaron de 8 a 20 años, dependiendo de su involucramiento y cooperación con las autoridades. Patricia fue oficialmente reconocida como heroína cívica por el Ayuntamiento de Málaga, recibiendo un título honorífico que destacaba su valentía al confrontar el crimen organizado. La ceremonia fue emocionante, con la presencia de autoridades regionales y federales que testificaron sobre la importancia de su contribución a la seguridad pública regional. Cayo observó orgulloso mientras su madre recibía un merecido reconocimiento por su bravura. Andrés fue aceptado en el Conservatorio Musical de Granada con una beca integral, una oportunidad que representaba la realización de sueños que habían sido temporalmente suspendidos durante la crisis familiar. Sus composiciones, inspiradas por la experiencia de superación familiar, llamaron la atención de profesores renombrados, quienes reconocieron su talento excepcional y madurez artística desarrollada a través del trauma transformado en arte. Livia destacó académicamente, manteniendo las mejores notas de su clase mientras desarrollaba un proyecto de investigación sobre la lucha contra el crimen organizado que impresionó a educadores regionales. Recibió una invitación para participar en un programa de iniciación científica junior en la Universidad de Andalucía, una oportunidad para explorar precozmente el interés en el derecho penal que surgió durante la experiencia familiar. La familia estableció la tradición de una cena dominical donde compartían la gratitud por la superación colectiva y los planes para el futuro. Patricia preparaba platos andaluces que enseñaba a Cayo, preservando tradiciones culinarias que conectaban a toda la familia con sus orígenes andaluces. Andrés tocaba música durante las comidas, creando una atmósfera de celebración que contrastaba dramáticamente con la tensión de los meses anteriores. El doctor Renato se convirtió en amigo cercano de la familia, visitando regularmente para seguir el desarrollo legal del caso y mantener los vínculos personales que se formaron durante la crisis. Ofreció orientación jurídica continua para la protección de los derechos de la familia y asesoramiento para otros que buscaban ayuda en situaciones similares. Su experiencia con el caso de los Campos se convirtió en una referencia en su práctica profesional. Mauricio implementó una política de responsabilidad social en sus restaurantes, destinando un porcentaje de los beneficios a una fundación que ayudaba a víctimas de delitos financieros. La iniciativa generó reconocimiento comunitario y atrajo a clientes que valoraban establecimientos comprometidos con la justicia social. Los restaurantes se convirtieron en símbolos de integridad empresarial en la región. Cayo se adaptó rápidamente a la escuela andaluza, destacándose en matemáticas y ciencias mientras hacía amistades que lo ayudaron a superar la añoranza inicial de Sevilla. Sus profesores notaron una madurez excepcional y un sentido de responsabilidad que reflejaban una sólida educación recibida de su madre y abuela. Mantenía contacto regular con su abuela a través de videollamadas, compartiendo experiencias de su nueva vida. La recuperación emocional de la familia se consolidó a través de un acompañamiento psicológico que los ayudó a procesar el trauma colectivo e individual. Las sesiones familiares fortalecieron la comunicación y los vínculos que habían sido puestos a prueba durante la crisis. Cada miembro desarrolló estrategias personales para lidiar con recuerdos difíciles mientras celebraba la fuerza descubierta a través de la adversidad superada. Patricia recibió ofertas de trabajo en organismos de seguridad pública que reconocieron sus habilidades únicas en investigación y protección. Ella eligió permanecer con la familia Campos, pero aceptó una posición consultiva en un programa gubernamental de prevención del crimen organizado. Su trabajo combinaba experiencia personal con formación en pedagogía para educar a las comunidades sobre señales de actividad criminal. La comunidad malagueña abrazó completamente a la familia como símbolos de resistencia y valentía. Las invitaciones a charlas y eventos comunitarios
demostraban el respeto que habían conquistado a través de una conducta ejemplar durante y después de la crisis. Mauricio fue elegido presidente de la Asociación de Empresarios Locales, posición que usó para promover prácticas comerciales éticas y transparencia empresarial. Andrés estrenó una composición sinfónica basada en la experiencia familiar en un concierto benéfico que recaudó fondos para víctimas de delitos financieros. La presentación emocionó a una audiencia que reconoció la transformación del trauma en arte inspirador. Los críticos musicales elogiaron la madurez artística excepcional para su edad y la profundidad emocional de las composiciones. Livia fue seleccionada para representar a Andalucía en una competición nacional de proyectos estudiantiles sobre seguridad pública. Su investigación sobre métodos de identificación temprana de esquemas criminales impresionó a jurados académicos y autoridades policiales. El reconocimiento confirmó su vocación por una carrera en Derecho Penal que planeaba seguir en la universidad. Julia estableció una asociación con universidades regionales para desarrollar un programa de educación jurídica comunitaria, enseñando a los ciudadanos a reconocer y denunciar actividades criminales. Sus charlas combinaban conocimiento técnico con experiencia personal, haciendo que conceptos legales complejos fueran accesibles para el público en general. El programa se convirtió en un modelo replicado en otras regiones. La familia organizó una fiesta de cumpleaños sorpresa para Patricia, celebrando no solo su edad, sino también la valentía que los había salvado a todos de un destino terrible. La conmemoración reunió a amigos, autoridades y miembros de la comunidad que querían homenajear a una heroína local. Cayo preparó un discurso en español que emocionó a todos los presentes con su gratitud por la bravura de su madre. Mauricio anunció la expansión de los restaurantes a Granada y Córdoba, un crecimiento empresarial que demostraba la recuperación completa de los negocios y una confianza renovada en el futuro. Los nuevos establecimientos seguirían el modelo de responsabilidad social desarrollado en Málaga, destinando recursos a la lucha contra el crimen organizado. La expansión crearía empleos y difundiría un mensaje de integridad empresarial. El doctor Renato informó que el proceso de indemnización por daños morales y materiales contra Víctor y otros miembros de la organización avanzaba favorablemente. Los recursos recuperados permitirían inversiones adicionales en la educación de los niños y la expansión de las actividades de responsabilidad social de la familia. La justicia civil complementaría las penas criminales ya aplicadas. Patricia se matriculó en un curso de Derecho Nocturno para formalizar el conocimiento legal que había desarrollado a través de la experiencia práctica. Su objetivo era especializarse en la protección de víctimas de delitos financieros, combinando educación formal con experiencia vivida para ayudar a otros que enfrentaban situaciones similares. La familia apoyó completamente su decisión de retomar los estudios superiores. La historia de la familia Campos se convirtió en un caso estudiado en academias de policía y facultades de derecho como ejemplo de cooperación cívica efectiva con las autoridades. Un documental producido por una emisora local contó la historia completa, inspirando a otros a denunciar actividades criminales y cooperar con las investigaciones. El legado de valentía trascendió la experiencia personal para beneficiar a una sociedad más amplia. Cayo demostró interés en seguir una carrera médica, inspirado por la experiencia de ver cómo personas valientes pueden curar heridas sociales, así como los médicos curan enfermedades físicas. Su madurez precoz y su sentido de responsabilidad social impresionaron a los educadores que reconocieron un potencial excepcional para futuras contribuciones a la sociedad española. 2 años después de la detención de Víctor, la vida de la familia Campos se había transformado completamente, pero de maneras que nadie podría haber imaginado durante los meses sombríos de la crisis. Patricia, ahora reconocida oficialmente como miembro integral de la familia, cursaba el 3er semestre de Derecho en la Universidad de Andalucía mientras continuaba coordinando la Casa de los Campos y criando a Cayo en un ambiente de amor y estabilidad. La fundación establecida por los restaurantes de Mauricio
se había expandido significativamente, ofreciendo apoyo legal, financiero y psicológico a víctimas de crímenes organizados en toda la región de Andalucía. Patricia asumió el cargo de directora ejecutiva de la institución, combinando su formación en pedagogía con la experiencia vivida para desarrollar programas innovadores de prevención y asistencia. Su trabajo ganó reconocimiento nacional como modelo de responsabilidad social empresarial. Andrés se había convertido en un prodigio musical reconocido internacionalmente, con composiciones basadas en la experiencia familiar siendo ejecutadas por orquestas sinfónicas en varias capitales españolas. Su pieza Coraje Silencioso, inspirada en la determinación de Patricia, fue seleccionada para la apertura del Festival de Invierno de Cáceres, llevando la historia de superación familiar a una audiencia nacional. Los críticos musicales elogiaron la madurez emocional excepcional de sus obras. Livia había concluido la educación secundaria con la máxima distinción, siendo aceptada con una beca integral en el curso de Derecho de la Universidad de Madrid. Su proyecto de investigación sobre prevención del crimen organizado resultó en una publicación académica que se convirtió en referencia para estudiantes y profesionales del área. Planeaba especializarse en Derecho Penal Económico, siguiendo la inspiración generada por la experiencia familiar transformada en vocación académica. Cayo demostró una adaptación ejemplar a la vida andaluza, destacándose académicamente, mientras mantenía vínculos afectivos con las tradiciones andaluzas a través de las enseñanzas de Patricia. Desarrolló interés en medicina preventiva, inspirado por la observación de cómo los problemas sociales pueden ser tratados antes de que se conviertan en crisis destructivas. Los profesores reconocían un potencial excepcional y una madurez inusual para su edad. Julia había establecido un próspero despacho jurídico especializado en delitos financieros, atendiendo a clientes en todo el sur de España. Su reputación de integridad absoluta y empatía genuina atraía tanto a víctimas necesitadas de representación como a colegas abogados que buscaban orientación ética. Frecuentemente, daba charlas en universidades sobre la responsabilidad social de la abogacía y la importancia de la valentía cívica. El doctor Renato se convirtió en socio del despacho de Julia, combinando su experiencia técnica con la práctica desarrollada durante el caso que los acercó. Juntos, crearon un modelo de asistencia jurídica que equilibraba la excelencia profesional con la accesibilidad para víctimas sin recursos financieros. El despacho ganó un premio regional de responsabilidad social por su excepcional trabajo pro bono. Mauricio expandió significativamente los negocios, con restaurantes, operando en 5 ciudades andaluzas y planes de franquicia para otras regiones. Cada establecimiento seguía rigurosamente los principios de transparencia total y responsabilidad social desarrollados después de la crisis. Se convirtió en portavoz nacional de prácticas empresariales éticas, dando charlas frecuentemente sobre cómo la integridad puede ser una ventaja competitiva sostenible. La recuperación emocional de toda la familia se había consolidado a través de apoyo psicológico continuo y el fortalecimiento de los vínculos familiares basados en la comunicación abierta y el apoyo mutuo. Los rituales familiares semanales incluían cenas especiales donde cada miembro compartía logros y desafíos, manteniendo la conexión que los había sostenido durante la adversidad. La transparencia se había convertido en una característica definitiva de la dinámica familiar. Patricia estableció un programa educativo innovador que enseñaba el reconocimiento de señales de crimen organizado en escuelas públicas andaluzas. Su enfoque combinaba conceptos jurídicos con un lenguaje accesible, capacitando a jóvenes y educadores para identificar situaciones sospechosas y buscar ayuda apropiada. El programa fue adoptado oficialmente por la Consejería de Educación como modelo de prevención comunitaria. Andrés recibió una invitación para estudiar composición en la Juilliard School de Nueva York, una oportunidad que representaba el reconocimiento internacional de su talento excepcional. Su decisión de aceptar fue apoyada con entusiasmo por la familia, que comprendió que la experiencia internacional
ampliaría sus perspectivas artísticas mientras difundiría un mensaje de superación a través de la música. Su partida sería temporal, con regresos regulares a España. La investigación federal había resultado en una recuperación significativa de recursos financieros que fueron distribuidos entre las víctimas de la organización criminal. La familia Campos recibió una indemnización sustancial que invirtieron íntegramente en la expansión de la fundación y programas educativos. Rechazaron el uso personal de los recursos, prefiriendo transformar la compensación en un beneficio social duradero. Libia desarrolló una aplicación móvil que permitía la denuncia anónima de actividades sospechosas relacionadas con el crimen organizado, un proyecto que ganó un Premio Nacional de Innovación Tecnológica Social. La aplicación fue adoptada por varias policías regionales como herramienta oficial de prevención, demostrando cómo la experiencia personal puede ser transformada en soluciones prácticas para problemas sociales complejos. Cayo mantenía comunicación regular con su abuela en Sevilla a través de videollamadas semanales, compartiendo su progreso académico y experiencias en su nueva vida. La abuela expresaba un orgullo inmenso por su desarrollo y gratitud por la oportunidad que Patricia había creado para un futuro mejor. Se estaban haciendo planes para traer a la abuela a Málaga durante las vacaciones escolares, reuniendo completamente a la familia andaluza. La comunidad malagueña adoptó a la familia como símbolo de los valores que la ciudad quería promover: valentía, integridad, solidaridad y transformación positiva ante la adversidad. Mauricio fue elegido ciudadano honorario de Málaga, un reconocimiento que reflejaba el respeto conquistado a través de una conducta ejemplar durante y después de la crisis. La familia participaba regularmente en eventos cívicos como oradores inspiracionales. Patricia recibió una invitación para integrar un comité nacional de lucha contra el crimen organizado, una posición consultiva que reconocía su experiencia única desarrollada a través de la práctica y su creciente formación académica. Su trabajo influiría en políticas públicas de prevención y asistencia a víctimas a nivel central, ampliando el impacto social de su valentía individual para beneficio nacional. Andrés estableció una beca de estudios en su nombre para jóvenes músicos de familias humildes, un programa administrado a través de la Fundación Familiar. La iniciativa reconocía la importancia del arte como herramienta de transformación social y expresión emocional durante períodos difíciles. Los beneficiarios desarrollaron un repertorio que incluía composiciones originales sobre superación y esperanza. Julia fue nombrada para una comisión especial del Consejo General de la Abogacía Española que desarrollaba directrices éticas para la abogacía en casos de crimen organizado. Su experiencia como víctima, que se convirtió en defensora de otras víctimas, proporcionaba una perspectiva única sobre las necesidades reales de las personas que enfrentan situaciones similares. Las directrices se convirtieron en un modelo nacional para la asistencia jurídica ética. La Fundación expandió sus actividades para incluir un centro de educación financiera que enseñaba a pequeños empresarios a reconocer y resistir propuestas criminales disfrazadas de oportunidades legítimas. Patricia coordinaba talleres que combinaban educación práctica con relatos personales, creando una conciencia que podría prevenir que otros enfrentaran situaciones similares a las de la familia. Mauricio fue invitado al Consejo Consultivo del Ministerio de Justicia sobre prevención del crimen organizado en el sector empresarial. Su experiencia como empresario víctima, que se convirtió en colaborador efectivo de las autoridades, proporcionaba información valiosa sobre métodos de acercamiento criminal y estrategias de resistencia. Sus recomendaciones influyeron en campañas nacionales de concientización empresarial. El doctor Renato publicó un libro sobre el caso como estudio de derecho penal aplicado, una obra que se convirtió en referencia académica en facultades de derecho españolas. El libro detallaba aspectos legales de la investigación mientras preservaba la dignidad de todas las personas involucradas. Los derechos de autor fueron destinados íntegramente a la Fundación de la Familia, transformando el conocimiento en recursos
para ayudar a otras víctimas. Cayo demostró un liderazgo natural en la escuela, organizando proyectos comunitarios que aplicaban lecciones aprendidas a través de la experiencia familiar sobre la importancia de la valentía cívica y la responsabilidad social. Sus profesores notaron una capacidad excepcional para inspirar a sus compañeros a involucrarse en actividades que beneficiaban a la comunidad local. Planeaba una carrera médica centrada en la salud comunitaria preventiva. La familia estableció la tradición de un viaje anual a Sevilla, manteniendo conexiones con sus orígenes andaluces mientras compartía el éxito alcanzado a través de la perseverancia y el apoyo mutuo. Estas visitas fortalecieron la identidad cultural de Cayo y Patricia mientras demostraban a familiares y amigos andaluces que los sueños pueden hacerse realidad a través del trabajo duro y la determinación. Patricia completó la mitad del curso de Derecho con notas excepcionales, equilibrando los estudios con el trabajo en la fundación y las responsabilidades familiares. Los profesores reconocieron la excepcionalidad de una estudiante que combinaba la experiencia práctica con la dedicación académica, utilizando frecuentemente su caso como ejemplo de aplicación real de conceptos jurídicos teóricos. Planeaba especializarse en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Andrés compuso una sinfonía dedicada a todas las víctimas de crimen organizado que encontraron la valentía para resistir y colaborar con las autoridades. La obra sería estrenada por la Orquesta Sinfónica Nacional en un concierto benéfico que recaudaría fondos para programas de asistencia a víctimas. La composición representaba la transformación definitiva del trauma personal en arte que inspiraría a otros que enfrentan adversidades similares. La historia de la familia se convirtió en un documental que ganó un premio internacional de cine social, llevando un mensaje de valentía y resistencia a una audiencia global. La película destacaba cómo personas comunes pueden marcar una diferencia extraordinaria cuando eligen actuar correctamente ante la injusticia, inspirando movimientos de concientización sobre el crimen organizado en varios países. Libia recibió una mención honorífica en una competición internacional de proyectos jóvenes sobre seguridad pública, un reconocimiento que confirmó la calidad excepcional de su trabajo académico. Su investigación fue traducida al inglés y al español, siendo utilizada por organizaciones internacionales que combaten el crimen transnacional. Planeaba un doctorado en criminología con un enfoque en la prevención comunitaria. Julia fue nombrada para la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la ONU, una posición que le permitiría influir en el desarrollo de protocolos globales para la protección de víctimas y testigos. Su experiencia personal combinada con su experiencia jurídica proporciona una credibilidad única en negociaciones sobre tratados internacionales que afectan a millones de personas en situaciones vulnerables. Mauricio anunció la creación de una fundación empresarial internacional que apoyará a pequeños empresarios víctimas de crimen organizado en toda Latinoamérica, expandiendo el modelo español a escala continental. La fundación ofrecerá microcréditos, asistencia técnica y protección legal para emprendedores que resisten la cooptación criminal, fortaleciendo la economía legítima contra la infiltración criminal. La última noche de este capítulo de la historia mostró a la familia reunida en el jardín de la casa original en Málaga, ahora expandida con un área dedicada a eventos de la fundación. Patricia observaba a Cayo jugando con primos que vinieron de Sevilla para las vacaciones, mientras Andrés tocaba el piano al aire libre y Livia discutía planes de carrera con Julia y Mauricio. El doctor Renato llegó para la cena familiar semanal que mantenían desde hacía 5 años, una tradición que fortalecía los vínculos formados durante la crisis y transformados en una amistad duradera. La conversación fluía entre actualizaciones profesionales, planes familiares y reflexiones sobre la extraordinaria jornada que los había llevado de aquellos días sombríos de miedo e incertidumbre a una vida plena de propósito y realización. El postre fue preparado por Patricia siguiendo una receta andaluza que había aprendido de su madre, un dulce que ahora enseñaba a las nueras de Mauricio y Julia, perpetuando tradiciones culinarias
que simbolizaban la preservación de las raíces culturales, incluso en un contexto de transformación social ascendente. El paladar familiar conectaba un pasado humilde con un presente próspero a través de sabores que evocaban recuerdos afectivos. A medida que avanzaba la noche, cada miembro de la familia expresó gratitud por la jornada que los había transformado individual y colectivamente. Mauricio reconoció que la crisis había forzado un crecimiento personal que nunca habría ocurrido en circunstancias normales. Julia celebró el redescubrimiento de su vocación jurídica a través de una perspectiva renovada sobre la justicia social. Andrés y Livia agradecieron las lecciones sobre valentía que moldearon sus aspiraciones profesionales. Patricia, la mujer que un día encontró documentos sospechosos en la basura y eligió actuar en lugar de ignorar, se había convertido en prueba viviente de que los héroes no nacen hechos. Se forjan a través de elecciones valientes hechas en los momentos en que sería más fácil omitirse. Sus elecciones resonaron a través del tiempo, creando olas de transformación que alcanzaron vidas que jamás imaginó tocar. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Patricia y la familia Campos los haya emocionado profundamente. Esta narrativa sobre valentía, familia y transformación nos enseña que a veces los momentos más difíciles de la vida son aquellos que nos revelan nuestra verdadera fuerza interior. Para continuar esta jornada emocional con nosotros, tenemos una lista de reproducción especial, con historias igualmente conmovedoras esperándolos. Si esta historia llegó a su corazón, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su like en el video. Todos los días traemos narrativas únicas que exploran la complejidad de la vida y del amor humano. Compartan en los comentarios de qué ciudad nos acompañan y cuál parte de la historia más los tocó. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Seguiremos trayendo historias que celebran la fuerza del espíritu humano y el poder transformador de la valentía cuando se combina con amor incondicional.